En esta presentación no discutiremos cómo utilizar el método de los elementos finitos, sino que entraremos a dar una descripción general de una tabla que ha sido implementada por el proyecto Phoenix, que consiste en una colección de software libre con una extensa lista de funciones para la solución de ecuaciones diferenciales de forma eficiente y automatizada. Se asume, para la comprensión de esta tabla, que se tiene familiaridad con las formas diferenciales y la discretización de los operadores fundamentales del cálculo vectorial, es decir, los operadores gradiente, el rotacional y la divergencia. Antes de entrar en la descripción de la tabla, es necesario estimar que un espacio de elementos finitos es un espacio de funciones polinómicas a trozos en un dominio determinado. Se podría describir como una malla del dominio en células poliédricas llamadas elementos. Para cada elemento hay un espacio dimensional finito de funciones polinómicas llamadas funciones de forma, y se le denomina al conjunto de funciones lineales una base del espacio, siendo ésta los grados de libertad. Cada grado de libertad está asociado a una cara del elemento sin restricciones en la dimensión. Esto quiere decir, por ejemplo, en dimensión 3 puede tratarse de un vértice, de una arista, de una cara o del propio tetraedro, tomando un único valor para todos los elementos que comparten la cara. Los diagramas de elementos representan los grados de libertad y su asociación con las caras. Así, los grados de libertad imponen cierto grado de continuidad en el espacio de elementos finitos. La tabla de elementos finitos contiene 108 cajas con colores que denotan grupos dimensionales. Donde cada caja corresponde a un espacio de elementos finitos, estas cajas están dispuestas en 4 grupos que corresponden a las 4 familias principales de espacios de elementos finitos. Los espacios que se encuentran a la mitad izquierda de la tabla representan las 2 familias principales de espacios de elementos finitos para mallas simplificadas. Los espacios que se encuentran desde la mitad derecha de la tabla son de mallas, de cubos o cajas. Para cada familia hay elementos para las formas diferenciales de todos los posibles grados de K. Este parámetro K se refiere al operador. Este consiste en el diferencial de las K formas a la que pertenece el dominio de la Késima derivada exterior. K está incorporado en la notación para la familia de los elementos en Rn. Lambda elevado a la K y va desde 0 hasta el espacio n. Los colores determinan la forma. El verde oliva, usado para cero formas en elementos escalares como temperatura, diferencia de potencial, desplazamiento, etc. Para una forma, muy utilizada para el gradiente de temperatura, campo eléctrico y magnético. En los colores se denotará, para el rojo será para 3D, el naranja para 2D y el turquesa para elementos sencillos de una dimensión. Para dos formas, se utiliza para flujo de calor, flujo magnético, vorticidad, estrés, entre otras. En los colores, el amarillo para 3D, el verde para elementos discontinuos en 2D. Para tres formas, se utiliza en densidad de carga, densidad de masa, carga y entre muchas otras. Se utiliza el turquesa para dimensiones con un campo de vectores mayor. En el lado izquierdo de la tabla se encuentra el subíndice R. Este se refiere al grado del polinomio del elemento. Existen elementos en cualquier número de dimensiones del espacio, pero la tabla solo muestra los elementos de orden inferior, o sea, R igual a 1, 2 o 3. A medida que avanzamos hacia abajo de la tabla, la dimensión espacial se incrementa, y para cada espacio dimensional, el grado del polinomio aumenta. Así, unos elementos aumentan en más de una familia. En la parte inferior de cada cuadro se encuentra un fragmento de código informático. Este se puede utilizar en el entorno de software de elementos finitos Phoenix para resolver ecuaciones en derivadas parciales. Este fragmento de código permite una sintaxis directa de la notación del cálculo exterior de elementos finitos. En la parte izquierda del cuadro se encuentra resaltado en negrilla la nomenclatura de la persona que introdujo el elemento.
El número, por ejemplo, el cuadro que está en la octava fila, columna 6. Este es un elemento que introdujo el matemático Jean-Claude Nedelec. De aquí deriva la letra N. Fue el segundo elemento que introdujo de borde de tipo de grado 2. Y al lado de esta aparece una notación para el espacio del elemento. El número que se encuentra en la parte superior de cada cuadro denota la dimensión del elemento en función del espacio. En la figura tenemos que las 6 aristas del tetraedro están asociados con los 3 grados de libertad y también asocia 3 grados de libertad con cada una de sus caras. El resultado final será 30, que indica la dimensión del elemento.